sin querer hablar mal de especialidades médicas, digamos, no es solo agarrar una aguja e inyectarte, ¿bien? Porque ahí es donde sigue fallando este tipo de terapias. Entonces no es la terapia la mala es el médico, sino el de mal diagnóstico. En la mayoría de los países del primer mundo, el alto incentivo que existe por la cirugía es un problema. Es un problema para la salud pública, es un problema para los pacientes, debido a que todo lo quieren operar. Te influye mucho la decisión cuánto va a ganar. O sea, cómo va a vivir ese mes. Si opera en vez de 10, opera 100. Entonces, el que ve cosas, apenas ve una imagen, te manda a operar. Pero en toda rama de la medicina, las decisiones económicas son un sesgo y una interpretación muy importante. Yo creo que ahí lo que tenemos que revisar es qué decisiones tomamos nosotros cada día. Es el único cambio que podemos tomar. Después, luchar contra un laboratorio es imposible. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Café con tu Doctor, un espacio donde conversamos sobre medicina y lo hacemos de la forma más sencilla posible para que tú y tus seres queridos lo puedan entender mejor. Así que prepara tu café porque esto ya comenzó. Café con tu Doctor. En el día de hoy traigo un invitado muy especial para mí. Es en lo personal mi mentor, mi amigo y quien me ayudó para entrar en este mundo de lo que es el intervencionismo apoguiado y el manejo de patologías de columna y musculoesqueléticas. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Gonzalo Yamauchi. Él es especialista en medicina familiar, director del Grupo ProSalud Buenos Aires y también es entrenador y docente del Grupo Son Skills, donde imparte conferencias no solamente nacionales sino internacionales sobre el tema del intervencionismo y todo este conjunto de herramientas que vamos a conversar en este episodio. Bienvenido, doctor. Hola, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, un orgullo tremendo para mí tenerte acá en casa. Bueno, ya es conocido por ti, pero eres un invitado que no podía faltar en este podcast porque muchos pacientes me hacen preguntas, no solamente pacientes, médicos. Así que yo quería aprovechar tu estadía acá. Sé que has venido a Buenos Aires a impartir un curso en la Universidad de Chile. Así que coméntame un poco sobre eso. Bien, primero te quería agradecer por estar aquí. Segundo, nosotros ahora actualmente todos los años venimos a impartir un curso para formar médicos específicamente. Es un curso cadavérico, en realidad se hacen prácticas sobre cadáveres, en donde lo que tratamos de hacer es aprendizaje sobre las distintas técnicas sobre infiltración en los pacientes, digamos. Como no se puede practicar sobre pacientes, pues no es ético. Lo hacemos sobre cadáveres y hacemos que cada participante y cada médico tenga esa práctica que necesite o para poder después llevar de ese conocimiento justamente a los pacientes. Excelente. Quería conversar un poco porque tú tienes la especialidad en medicina familiar. Sí. ¿Cómo fue tu evolución personal? ¿Por qué decidiste meterte en este mundo de lo que es el intervencionismo, la medicina regenerativa? ¿Cómo fue esa transición? Bien, pegado cortita. Yo soy médico de familia, hice toda la residencia en medicina familiar. Cuando nosotros estamos en los años más avanzados de medicina familiar, hacemos pequeñas rotaciones por distintos sectores del hospital. Básicamente siempre la medicina familiar es lo más frecuente de cada especialidad. Entonces, una de las rotaciones fue para traumatología y también en ese momento donde yo me estaba formando, había otro colega del mismo servicio en donde empezó a aprender sobre todo lo que es dolor miofacial. Y empezó a aprender y a formarse sobre el dolor musculoesquelético. Y de verdad que mi idea, iniciar más allá de ser médico de familia, era dedicarme un poco más a la parte infectológica, te diría. Y al final, cuando empecé a rotar sobre traumatología, me gustó. Después empecé a ver todo el dolor musculoesquelético. Y cuando empecé a rotar ahí, vi que hay un gran gris en la medicina, que es los traumatólogos en IAGS o es quirúrgico o kinesiología. Y entre esas dos líneas hay un enorme grupo de pacientes que quedan dando vueltas sin ningún tipo de resolución. Y de verdad que vi herramientas muy interesantes. Obviamente esto después lo fui aprendiendo con el tiempo, distintos tipos de herramientas y distintos tipos de técnicas como para tratamientos. Pero era un grupo muy enorme de pacientes en donde yo creía que, digamos, los podía ayudar y se podía resolver muchos problemas que hoy, o por lo menos te diría que hasta la actualidad, más allá de que tengo 16 años de experiencia, digo que hasta en la actualidad todavía sigue habiendo ese gris enorme de pacientes maltratados. O sea, o es cirugía o es kinesiología. Y no la kinesiología real, sino esa kinesiología de mala calidad que hace que los pacientes no terminen de mejorar. Entonces,
ese espacio me permitió a mí entender que había un requerimiento de una formación médica que para mí era importante y que la realidad es que me gustó. Y empecé a trabajar sobre eso, aprendí a estudiar sobre eso y en la formación cada vez me fui enganchando más. Excelente. Hablamos de pacientes con artrosis, pacientes con desgarro muscular, lesiones deportivas, deportistas amateur En también. realidad hablamos de todo tipo de lesión, de todo tipo de dolor que no sea oncológico. Esa es la definición. Nosotros lo que vemos se llama dolor musculoesquelético, pero en realidad el dolor musculoesquelético es aquel dolor que no es oncológico. Después vemos si es tendón, si es ligamento, si es articular, qué estructura está doliendo, pero la realidad es que hoy nosotros tratamos toda una variedad enorme de estructuras. Tratamos nervio, tratamos tendón, tratamos músculo, tratamos ligamento, tratamos articulación en sí, por lo cual hay toda una variedad enorme. Pero yo le llamo más que nada dolor musculoesquelético al dolor no oncológico. Acá en Chile tenemos un tema con la salud pública, pasa en Sudamérica, pasa también en otros países, pero particularmente las listas de espera para pacientes esperando una prótesis de rodilla o una lesión de columna que requiere cirugía, dado el alto volumen, la alta demanda que existe y la poca oferta de especialistas que hay en el país, permite o hace que los pacientes pasen años, hasta 5 años o más, a la espera de una intervención quirúrgica. Mientras tanto, hay una problemática. El paciente va de médico en médico buscando soluciones. Y lo típico es que le manden medicamento y más remedio y le suban las dosis. Tramador, comienzan los efectos adversos, comienza la polifarmacia, pacientes que tienen 7 fármacos diferentes y el costo asociado a llevar una polifarmacia al día y no solamente el costo económico, el costo en la salud por la exposición a eventuales reacciones adversas. Está el otro grupo de pacientes que son, aunque se quieran operar, no pueden, porque son diabéticos, están descompensados, pacientes que de alguna manera no tienen el ingreso económico para acceder a una cirugía rápida y entran en esta lista de espera, pero hay otros que teniendo todas las condiciones no pueden operarse porque el cardiólogo le dijo no puedes. ¿Qué soluciones podemos entregar a ese grupo de pacientes que no sea la cirugía en sí? Bueno, ahí está dentro del dolor musculoesquelético lo que nosotros llamamos medicina regenerativa. La medicina regenerativa básicamente es distintos tipos de técnicas que se pueden utilizar como para ayudar a regenerar un tejido en particular. Por ejemplo, un paciente con una lesión de hombro, con una lesión típica del manguito rotador, ¿está bien? Con las características típicas de dolor que tenga el manguito rotador, uno puede llegar a un diagnóstico y puede ayudar al paciente con distintos tipos de métodos. Puede ser regenerativo, que nosotros principalmente hacemos. Digamos, hay distintos tipos de terapias, como la proloterapia, el plasma rico en plaquetas, las células madre. Todo eso siempre acompañado de todo lo que es musculación y rehabilitación. Pero hay, digamos, desde lesiones tendinosas, desde lesiones articulares como la artrosis, básicamente. Obviamente cada situación es una situación particular. Uno no puede decir que el plasma rico en plaquetas, por ejemplo, funciona para todo el mundo y es para todo el mundo. O las células madre es una técnica que usa para todo, en todo momento y en cualquier momento. No. Hay que ver al paciente, hay que evaluarlo, hay que diagnosticarlo. Y una vez a partir de eso uno pone riesgos y beneficios para ver con qué se va a beneficiar el paciente. Y ahí es donde nosotros podemos elegir este tipo de técnicas. Obviamente el cirujano clásico no lo tiene en la cabeza. Es por eso que nosotros agregamos un montón de herramientas más en el tipo de tratamientos. Pero sí, básicamente sirve para las lesiones degenerativas. Yo tengo un grupo de pacientes que me llegan todos los días y me dicen, doctor, donde he ido más de 5 o 7 médicos y ninguno me examinó. Lo típico de ir a una consulta que le dura 15 minutos, en 15 minutos es imposible abordar, obvio, sí. Es imposible abordar una patología en toda su estructura, desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo económico y de todo punto de vista que tiene el paciente con dolor crónico. Dicho esto, quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué rol le ves tú al examen físico en los pacientes que tienen lo típico que están rodando de médico en médico o que va por primera vez incluso a una atención médica? Bueno, para mí es muy importante. Igual para mí es mucho más importante el interrogatorio. Si vos te dedicás a hablar 10 minutos con el paciente, no necesitas más. O sea, uno cree que tiene que hablar 45 minutos con el paciente. No tienes que hablar 45 minutos. Tiene que saber qué preguntar, que es diferente. Uno va, primero escucha al paciente y a partir de eso ya uno tiene que empezar a elaborar lo que puede tener. ¿Está bien?
Si uno está escuchando a un paciente y no se hace idea de lo que tiene que tener ese paciente, nunca va a poder, con el examen físico ni con ningún estudio diagnóstico, sea resonancia, ecografía, lo que sea, hacerse una idea real de lo que tienen. Por lo cual, ya el diagnóstico empieza solo en la charla. En realidad solo empieza entrando o sabiendo entrar al paciente. Ver cómo camina, cómo se mueve, qué movilidad tiene. Después escuchar qué es lo que tiene. Porque ahí te va a dar todas las claves. Una vez que vos ya tenés eso, ahí sí el examen físico es importante. En realidad el examen físico para mí, si vos me decís en importancia, es importante, pero no es lo más importante. Para mí lo más importante es saber escuchar al paciente. Y después tenemos los estudios complementarios como la ecografía, que la podemos hacer ahí en consultorio, digamos. O ver los estudios. Yo primero, por ejemplo, es un estudio, es lo típica consulta, el paciente viene y te tira 85 resonancias ahí, tengo una hernia de disco. Bueno, pará. Charlemos primero. Primero tu nombre, contame cómo estás, dónde te duele, mostrame dónde te duele, contame un poco las características del dolor. Después de eso, una vez que terminé bien con el interrogatorio, yo ya tengo mi diagnóstico de diferenciales en la cabeza. Después de ahí lo reviso y vuelvo a acotar esos diagnósticos y después veo las imágenes. ¿Está bien? Y ahí es donde yo termino de corroborar toda la metodología teórica que yo fui pensando. Por lo cual son instrumentos todos importantes, pero para mí hay algo que claramente es muy importante, que es el interrogatorio. La gran mayoría de los médicos pasa acá, pasa en Argentina, pasa en casi toda Latinoamérica, te diría, que el médico está así. ¿Qué tenés? ¿Te duele el tobillo? A ver. Nada, quédate tranquilo, es una tendinitis. Es imposible saber eso. Solamente con ver y solamente con dolor es imposible saberlo. Entonces, hay una cuestión más personal, obviamente, creo que también tiene que ver con mi formación. Obviamente yo vengo de la medicina familiar, no vengo de otra rama médica, y eso hace que mi rol sea mucho más humano para entender al paciente. No digo que los traumatólogos no lo sean, pero creo que uno tiene una formación que hace que el escuchar sea lo más importante en la consulta médica. Y ahí me atrevería a decir que hay otra cosa peor. No solamente mirar al paciente de lejos y decirle, o sea, limitar el tiempo o el contacto visual. A veces lo ves en las pantallas escribiendo y ni siquiera no sabe de qué color tiene los ojos el paciente. Y lo peor, tomar decisiones por las imágenes. Harías todo un tema. No hay un tema. Eso es un error. Uno no toma ningún tipo de decisión por las imágenes. Ninguno. Exactamente. Primero vuelvo a repetir, es lo último que vos vas a ver. Por lo cual, si vos vas primero a las imágenes, ya va a estar sesgado. Ya vas a tener una imagen de que tiene una hernia de disco y ya vas a seguir pensando en la hernia de disco, la hernia de disco, la hernia de disco. No, tenés que escuchar al paciente primero. Entonces, las imágenes son un estudio complementario. Complementa la decisión del médico. Lo primero es el interrogatorio y el examen físico. Está claro eso. Eso es importante porque, de hecho, el paciente viene a veces entrenado en su mente de que el médico me va a elegir o te pasa un mensaje, un correo, mira, esta es mi resonancia, ¿qué me puede hacer? No, primero hay que hacer una correcta evaluación. No, pero pasa con colegas que vieron el estudio y le dicen, no, esto está para operar. Si no se ni siquiera te conté del paciente. Exactamente. Entonces, nosotros vemos mucho con los que hacemos lesiones degenerativas, los dolor musculoesquelético, o sea, el desgaste propio de la edad. Es lógico que el cuerpo se vaya desgastando. Y nosotros vemos artrosis quirúrgicas por imágenes, pero vemos al paciente entrando perfecto y que camina sus 10 cuadras a los 80 años. ¿Por qué vas a operar a ese paciente? ¿Para qué lo vas a operar? Yo pienso igual. Pero sí, digamos, yo siempre tengo un pensamiento que es una estructura que esté en equilibrio y que no duela, por más lastimada que esté en imágenes, no se toca. Yo tengo un ejercicio puntual también en mi quehacer. Me pasa mucho en las patologías de columna y pelvis. Ya hablamos de la cadera. Muchos pacientes que tienen un problema en la columna de muchos años terminan padeciendo por la mala mecánica a la hora de caminar y demás, terminan padeciendo una patología de cadera. Dígase una artrosis, una rotura del labrum, patología de partes blandas, tendinitis, bursitis. Y muchas veces el paciente viene quejando un dolor regional global y alguien piensa, no, en la columna, y obviamente si tú tomas a 10 personas de la calle sin dolor, 8 van a venir con alguna patología de columna y no lo saben. Y no tiene dolor. Por tanto, uno de los ejercicios, porque sucede que toman decisiones por las imágenes y dicen que es la columna, le tratan la columna, le operan la columna y el paciente sigue con el mismo dolor. Porque hay un ejercicio importante que los médicos tenemos que hacer, y creo que lo mencionaste muy bien, y es buscar el factor o buscar la causa del dolor. ¿Cuál es el generador
o como yo le digo a los pacientes, yo estoy buscando ahora cuál es el culpable del dolor, porque puede ser que tu columna sí esté doliendo, es una unidad con la pelvis. Puede que esté doliendo en este minuto un 10%, un 15%, pero un 80%, el epicentro de tu dolor del problema está en la cadera. Y ahí lleva en sí una serie de estudios. Sí, yo te redoblo una apuesta. En realidad lo que nosotros tenemos que entender como médicos y como a los pacientes es, yo tengo una regla de oro que siempre creo al paciente. O sea, la persona que viene con dolor a quejarse en el consultorio siempre tiene dolor. Ahora, que yo tenga mi conocimiento, que mi conocimiento sea suficiente para entender que él está doliendo, o que yo no lo entienda, no es que el paciente tiene algo anímico, no está loco. ¿Está bien? No existe el dolor de loco. O sea, el que le dicen, pues ya me ha pasado un montón de veces. No le encuentran, bueno, anda al psiquiatra que te medique con esto. Típico. Y eso es, nosotros no estamos haciendo bien nuestro rol. Nosotros no estamos entendiendo qué le está pasando al paciente. Entonces, si nosotros no entendemos, bueno, primero veamos qué no estamos entendiendo. Y de ahí busquemos qué le puede estar doliendo. Pero el dolor le está doliendo. Que no lleguemos nosotros a diagnosticar ese dolor no es lo mismo que el paciente esté loco. ¿Está bien? Entonces, la regla de oro es siempre hay que creer al paciente. Siempre. Entiendo que en algunos ámbitos puede ser polémico. Si uno es médico laboral, entiendo que ahí puede haber algunos conflictos de intereses. ¿Está bien? Pero después, o sea, me refiero a no sé si el término es correcto, médico laboral. Sí. O sea, los médicos que ven a trabajadores y que le dan licencia. Ese tipo de médicos, bueno, lo entiendo. Ahora, después, a nosotros, que vienen a la consulta y que te vienen a consultar específicamente, siempre cree que le duele. Siempre. Y por otro lado también está la típica frase, acostúmbrate a vivir con el dolor. Bueno, esa es otra. Eso es un mal diagnóstico. Eso es cruel. Para Yo solo yo paciente. Digamos, me parece que todo es cruel en ese sentido. Pero digamos, siempre ahí, porque es más fácil echarle la culpa al paciente que uno reconocer que no entiende bien qué le está pasando al paciente. Por lo menos a bajar de peso. Yo muchas veces, yo trabajo de esto hace casi 17 años. Y a veces, digamos, esta semana misma encontré un paciente que le dije, mira, no sé qué tenés. O sea, tengo que empezar a hacer algunas pruebas diagnósticas para poder entender qué te está pasando. Eso no significa que el paciente no tenga dolor, que el paciente tenga que vivir con dolor o que lo tenga que mandar al psiquiatra. O sea, son cosas muy diferentes. No entender qué le está pasando al paciente. Y es ahí donde se cometen muchos errores. Creo que nos falta un poco de humildad también en el gremio para asumir y admitir delante de un paciente y su familiar que no tenemos toda la respuesta. Y el paciente termina agradeciendo que tú le digas, mira, no sé qué es lo que tú tienes, me pasa, eso puede pasar, ojo, en Buenos Aires, pasa en Chile, pasa en Cuba, pasa en Estados Unidos. En cualquier lugar del mundo sucede que hay diagnósticos que son difíciles y muchas veces tenemos que utilizar una lógica médica, tratar al paciente a través de nuestra expertise, pero no con un diagnóstico específico. Y eso es todo un campo que tenemos que nosotros reconocer que hemos fallado. Yo en Argentina, por lo menos mi experiencia, creo que el paradigma del médico intocable ya no existe más. Por lo cual uno tiene que ponerse, no te digo a la altura del paciente, yo creo que sí, porque son personas básicamente. Es una persona consultando con otra persona, pero creo que ese paradigma tiene que ir cambiando con la gente. El médico Dios no existe. ¿Cómo resolvemos los dolores de los pacientes? La gente se pregunta, ¿qué tiene la medicina del siglo XXI para darme a mí un paciente con una artrosis avanzada o con un problema que nadie ha podido abordar con medicamentos? ¿Existe gamas o líneas de tratamiento? ¿Qué tiene la medicina hoy día para manejar al paciente con dolor? Bueno, si vamos a hablar de artrosis específicamente, creo que hay un montón de líneas. Cada vez va a haber más en este sentido. Está todo lo que se llama terapias biológicas. Las terapias biológicas significa que salen del cuerpo humano, está bien, que pertenecen a uno mismo, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, el suero autólogo acondicionado, las células madre, que pueden ser tanto de grasa como de médula ósea. Todo eso se llaman tratamientos biológicos, ¿está bien? Y después tenemos toda la rama de tratamientos no biológicos. A veces una rodilla con artrosis puede estar muy hinchada, puede tener mucha bursitis, que es como una inflamación de una membrana que está dentro de la rodilla, y ahí es válido colocarle un corticoide. Sacarle el líquido y colocarle un corticoide. No es una mala palabra hablar de corticoide. Sí es una mala palabra cuando se usa inadecuadamente. ¿Qué significa eso? Muy frecuentemente.
existen tratamientos homeopáticos, existe el ácido hialurónico, digamos. Después uno como médico puede elegir distintos tipos de técnicas por gusto, por preferencias, por experiencia, pero hoy existe una gama enorme y cada vez va a haber más tipos de tratamientos para, por ejemplo, una artrosis de rodilla, una artrosis de cadera, artrosis, digamos, de articulaciones de carga. Después, metámonos en otro tipo de artrosis, pero digamos, en líneas que esas son las artrosis más comunes. Excelente. Yo en mi cabeza siempre tengo un esquema que se lo transmito igual a los pacientes y veo los tratamientos para ciertas patologías, para el dolor, para la artrosis y demás, siempre hay que verlo como una escalera. Y así existe en la medicina, así nos enseñaron, donde existen peldaños o niveles en los tratamientos. Cuando un paciente viene con dolor, es típico por primera vez, un dolor que inicia una semana o 15 días, es normal que se le indique un tratamiento con medicamentos, un antiinflamatorio, analgésico, se le mandan medidas frío, calor y se manda rehabilitación, que es como el otro peldaño. Pero entendemos que hay una gran masa de pacientes que ya no le hacen nada a los medicamentos, que ya le hicieron intolerancia a los medicamentos, que tienen gastritis, carecemos ya de la posibilidad de darle más remedio, no se le puede dar más. Por tanto, tampoco está para operarse. Ya no le funciona la rehabilitación, la kinesiología. Te dicen, doctor, yo hice 30, 60 sesiones de kinesiología, he probado todos los medicamentos y no se me alivia el dolor. Este es el grupo de pacientes que muchos lo dejan en esta gran zona gris que tú mencionabas hace un rato, que no responde con los remedios, que no responde con la medicina, llamémoslo, más tradicional, pero que tampoco está para tú derivar una cirugía, porque yo a mi familiar o a mi amigo no le indicaría una cirugía todavía. Bueno, voy a repetir, cada paciente es un mundo en este sentido. Obviamente hay pacientes quirúrgicos, no es que no se opera la gente. Hay indicaciones para todo, ¿está bien? Y sí, claramente, digamos, esa gran masa ahí de pacientes requieren algún tipo de ayuda. Hay tratamientos como para ayudarlos específicamente, sea el dolor que tengan. Mientras no sea un dolor oncológico, claramente se le puede ayudar con algún tipo de tratamiento. Excelente. Hablemos de las infiltraciones. Sí. El término infiltración acá en Chile hoy día está siendo muy atacado por personal no médico que no saben lo que es la infiltración. Asumen los pacientes que la infiltración es meter un medicamento en una articulación, colocarlo y que eso va a generarle algún alivio o que le va a curar la enfermedad y de alguna manera hasta demonizan el hecho del uso de corticoides. Tú mencionabas hace un rato eso. ¿Qué son las infiltraciones? Las infiltraciones básicamente es inyectar algo, una sustancia cualquiera, en un sitio. Eso es una infiltración. Si a uno le colocan una inyección intramuscular para el dolor, un corticoide de depósito o de acción larga, digamos, eso es una infiltración. Lo que pasa es que históricamente, más que nada por el ámbito futbolero, digamos, se conoce que las infiltraciones es colocar un corticoide en algún lugar, más que nada articular, tendinoso, etc. Hoy ya no es así. Hoy las infiltraciones significan inyectar distintos tipos de terapias, está bien que pueden ser, vuelvo a repetirte, no biológicas o biológicas, pero que esas infiltraciones lo que pueden hacer es regenerar tejido, no dañarlo más como fue con la época del corticoide. A veces el paciente requiere que le coloquemos un corticoide, sí, claro, requiere. Yo lo veo como un extintor. Te apaga el incendio en el auto. Pero hay incendios que hay que apagar, digamos, no. Totalmente. Hay que saber cuándo apagar el incendio y cuándo no, ese es el problema. El problema es si nosotros a todo el mundo lo tratamos de la misma manera, es un error. Si tu médico solamente te pone corticoide, bueno, es un error también. Pero no tiene otra variante, tiene que pensar en otro médico que tenga otras variantes. Después, a ver, uno en todo lo que es medicina regenerativa y dolor musculoesquelético, hay muchas variantes. O sea, no solo lo que hacemos nosotros como técnicas biológicas, existe el ozono, existe el MEP, existe la sonda de choque, existen la pitoxina, digamos, hay un millón de técnicas. Después hay que ver cuál es la adecuada para cada paciente. Yo hay técnicas que no hago, que cuando un paciente creo que se va a beneficiar con otra técnica diferente, mando yo, averiguar sobre esta técnica y probar con apitoxina como digamos, como un ejemplo. A ver si con eso te da un resultado. Yo creo que lo que uno tiene que transmitirle a la gente es encontrar al médico adecuado. Eso es lo principal. Uno tiene que encontrar al médico que se preocupe por uno. Una vez encontrado eso, después la solución de encontrar es mucho más fácil.
Las infiltraciones, en resumen, es una herramienta más en la medicina. Sí, claro. Como lo es un medicamento, como es la apiterapia, como es la onda de choque. Las infiltraciones tienen indicaciones, se utilizan cuando el paciente realmente lo necesita. En otros casos, obviamente, está contraindicado y no se debe usar. De ahí que, evidentemente, refuerzo el tema de acudir al profesional adecuado, a la persona que realmente tenga la expertise necesaria para aplicar ese tratamiento. Pero mira, es un ejemplo medio raro y un ejemplo también que puede ser mal interpretado, pero yo miro la medicina, el médico tiene que tener cierta versatilidad como para no disponer solamente, yo soy médico que mando recetas y medicamentos nada más. El médico del siglo XXI, el médico actual, tiene que contar con una serie de herramientas o por lo menos saber que existen. Saber que existen y por tanto entender que eso es como llevar el auto al mecánico. El mecánico o el gaffiter o cualquiera que en su profesión o su ocupación va a tener distintas herramientas para distintos problemas. No utiliza la misma llave para una cerradura o para una llave que para otra. Entonces, cada herramienta es adecuada cuando se utiliza adecuadamente. No es lo mismo una llave, un cuchillo en las manos de, no sé, de un no profesional en las manos de un carnicero. El arte cambia. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que hay un llamado que tenemos que hacerle a los médicos, a los colegas hoy día, y si tú tuvieras, digamos, que dirigirte a este grupo de médicos que me pasó a mí, mira, te lo comento algo que me pasó a mí. Tú conoces que yo soy especialista en medicina interna, mi espacio natural de trabajo era un hospital, en la UCI, atendiendo pacientes en sala de hospitalización, pero entendía que había una limitación tan grande en mi arsenal terapéutico. ¿Qué hacía con los pacientes de dolor? Que yo lo derivaba, por ejemplo, a otro colega especialista, neurocirugía, traumatología, las diferentes especialidades que existen para resolver problemas de dolor. Pero me devolvían al paciente con una receta con 3 medicamentos diferentes. Entonces, volví al paciente a mi doctor, ya fui al especialista que usted me recomendó, pero mira, me mandó más remedio, me mandó más terapia. Yo generé un clic con eso. Yo digo, yo tengo que hacer algo. ¿Qué tiene la medicina disponible para yo ayudar a mis pacientes con dolor? Y bueno, lo hemos conversado hoy. Entendí que había este campo de la medicina regenerativa. Es un campo que está en pleno auge, que en Chile ya está como que comenzando a entenderse un poco de qué se trata. En Estados Unidos lleva años, en Europa lleva años este tema de la medicina regenerativa, y en España es un país que especialmente lo tiene bastante avanzado. Sí, tiene sus limitaciones, lo que vos decís. Digamos, está avanzado, hay un montón de médicos, no es común acceder a estos médicos. O sea, pasa lo mismo en Argentina, digamos, sí hay mucho desarrollo, sí hay muchos médicos que lo hacen. De ahí a que sea algo como ir al cardiólogo, no lo es. Todavía está muy lejos de eso. Y creo también hoy que hay una mala interpretación de que la medicina regenerativa es solo pinchar algo de una manera. No es eso. La medicina regenerativa es entender un paciente, entender el dolor, hacer un buen diagnóstico y ofrecer un tratamiento adecuado para eso. Por eso, sin querer hablar mal de especialidades médicas, digamos, no es solo agarrar una aguja e inyectarte, ¿bien? Porque ahí es donde sigue fallando este tipo de terapias. Entonces, no es la terapia la mala es el médico, sino el mal diagnóstico. Pero no te creas que en ningún país del mundo, yo he rotado por casi todos los países con todos los referentes, por lo menos en nuestra área, y de verdad que tienen muchos pacientes, obviamente, pues son pocos, no son muchos, pero no es de fácil acceso. O sea, no es que todo el mundo, vos vas a España y decís, me quiero hacer plasma en la columna. No, o sea, la gran mayoría lo conoce poco todavía. Va a faltar tiempo. La cuestión ahí es, digamos, las terapias biológicas, yo creo que de acá a 10, 15 años iban a revolucionar la medicina. O sea, están revolucionando un poco la medicina, pero de acá a 10, 15 años realmente van a revolucionar la medicina. En la mayoría de los países del primer mundo, el alto incentivo que existe por la cirugía es un problema. Es un problema para la salud pública, es un problema para los pacientes, debido a que todo lo quieren operar. Sí, a ver, yo tengo una posición muy firme con esto, que no es un problema de primer mundo ni de tercer mundo. Esto es un problema de la medicina en general que tiene que ver con las formas de pago. El médico está mal pago en el mundo, excepto en los países de altos ingresos. Pero ahí, por mantener ese estatus, el médico sobreactúa mucho más. Entonces,
Eh, es una cuestión de la forma de pago. El problema es la forma de pago. El problema es cómo está pagada la medicina en el mundo. Claro, yo prefiero invertir 8 horas al día operando que 8 horas viendo consulta, porque al final del día puede influir en mi decisión de cómo trato o no a los pacientes. En tu Está decisión. fuerte. El que operas te influye mucho la decisión cuánto va a ganar. O sea, cómo va a vivir ese mes. Si opera en vez de 10, opera 100. Entonces, el que ve cosas, apenas ve una imagen, te manda a operar. Pero en toda rama de la medicina, las decisiones económicas son un sesgo y una interpretación muy importante. Duro. Eso mirando en el micro, pero en el macro están las farmacéuticas también. Bueno, en el macro es peor. Sí. Pero digo, viéndolo desde afuera, obviamente las farmacéuticas, todo, indicar un remedio, el médico clínico indica un remedio, porque a veces está muy metido la farmacéutica en el comiéndote la cabeza para que vos lo indiques. Entonces, yo creo que hoy la medicina en líneas generales, excepto aquel, bueno, yo trabajo todo particular, entonces yo no me veo influenciado por eso. O sea, si el paciente yo no lo opero, por lo cual para mí hacer un procedimiento no, exclusivamente depende de mi decisión. Y en realidad, como no necesito tampoco tratar a 1 millón de pacientes, estoy libre de decisiones. Entonces eso me hace tener mi tiempo para ver al paciente, mi tiempo para valorar al paciente, y mi tiempo para decir, bueno, este paciente realmente vale la pena que la pinche. Si no vale la pena, no lo pincho. Espero. Por más que el paciente me diga, no, pinchame ya porque porque mi amigo se pinchó la semana pasada por vos y está perfecto. No, pará. Cada paciente es un mundo y cada paciente tiene que ver y tenemos que ver si realmente lo necesita. Entonces, pero yo no tengo sesgos. Ahora, el que tiene que comer a fin de mes, el que tiene que ver cuántas operaciones hizo. O poner una meta. O cumplir una meta, bueno, se complica. Eso es lo que tiene hoy mal la medicina. Totalmente. La presión de las grandes instituciones que obviamente ejerce un efecto directo sobre la decisión profesional. Es un tema que evidentemente tenemos que revisar. Sí, no creo que sea revisable. Creo que hay muchas... No creo que sea revisable. Sí. O sea, hay muchas influencias, mucho dinero, muchas marcas, mucho lobby, por lo cual yo creo que ahí lo que tenemos que revisar es qué decisiones tomamos nosotros cada día. Es el único cambio que podemos tomar. Después, luchar contra un laboratorio es imposible. Yo tuve la enorme dicha de conocerlo a ustedes en mi búsqueda de formación, de herramientas y de personas serias que me enseñaran. Y yo elegí a Grupo ProSalud, te elegí a ti, Gonzalo, y a Ezequiel. Doctor Ezequiel Maña, le mandamos un gran abrazo de parte de Revitamed. Parte de lo que somos nosotros hoy fueron gracias a ustedes. Y tuve ese privilegio de tomarlo a ustedes como mentores y obviamente ustedes también decidieron y eligieron. Siempre es mutuo, yo creo, cuando el mentor ve a sus alumnos y le da una continuidad, como lo que siempre nos estamos comunicando y demás. ¿Qué tú le dirías a los Mar de 4 o 5 años atrás? ¿Qué tú le dirías a ese médico que hoy día quiere tener otras herramientas médicas? ¿Cuál debe ser el camino o la curva que ese médico debe tomar para partir desde cero, para aprender medicina regenerativa, para aprender intervencionismo ecoguiado y esta herramienta en beneficio de la población? Porque la gente, la demanda cada vez es mayor. Sí. Y necesitamos manos para esto. Bien. Yo siempre empiezo por los mismos pasos. O sea, hay 2 pasos básicos. Uno es saber de ecografía. O sea, hoy yo no me formé con ecografía. Cuando hace 16 años, cuando empecé con esto, hacíamos todo ciego. Ciego significa sin ecografía, o sea, sin solo palpar y pinchar. Siente el paciente ahí, siéntese ahí. Claro, bueno, limpio y dale. En realidad, en ese momento atendía dolor en el hospital italiano. Y en el hospital italiano, imagínate la cantidad de gente que yo veía que ya apenas entraba por la puerta, ya el paciente se sacaba la ropa. O sea, no me contaba ni siquiera. Anduve mejor y se sacaba la ropa y se tiraba la camisa. Tenía 3 minutos, veía casi 40 pacientes en menos de 3 horas. O sea, era una locura. Pero digo, el primer paso, obviamente, para mí es aprender sobre ecografía musculoesquelética. Me parece que no es tan complejo la ecografía musculoesquelética. Mientras uno se va organizando y tiene cierta expertise, la adquisición de un eco hoy, hay una gama enorme de ecógrafos y uno no tiene que empezar por el más caro, uno puede empezar por algo mucho más barato y a partir de eso
empezar a después invertir un poquito más, pero uno no necesita grandes cosas para empezar. El ecógrafo para nosotros es como el fonendoscopio en el internet. Esta es la típica frase del doctor Maya, que es el ecógrafo para nosotros es igual que el estetoscopio. O va a ser para el estetoscopio en líneas generales, para todo lo que es, por lo menos toda la gente que vea dolor musculoesquelético. Pero más allá de eso, creo que la ecografía es un punto básico. Me parece que es un instrumento que hace que el paciente apenas llegue, nosotros podamos diagnosticarlo con un estudio complementario en el consultorio. El mismo día. Es una herramienta básica. Y después me parece que el otro importante, más allá de los cursos, que siempre es bueno, un curso cadavérico para mí le da mucha práctica al médico que quiere aprender sobre esto, pero el curso cadavérico por lo menos tiene que tener un conocimiento del médico, si no, no sirve. Si el médico no tiene conocimiento y va a hacer un curso cadavérico, tiene que primero aprender las cosas básicas. Por lo cual lo más básico es un curso de ecografía musculoesquelética y hacer rotaciones. Creo que las rotaciones y ver actuar al médico que realmente se dedica a esto es muy importante. Porque ahí es donde uno ve, cómo se diagnostica, cómo se revisa. La realidad es que uno cree que para diagnosticar un hombre uno necesita 45 minutos y al revés. Si vos sabés bien qué está buscando, en 5 minutos lo resolvés. Creo que es entender al paciente de otro punto de vista. Y eso se aprende viendo a gente atender. Nosotros con el doctor Mylan tuvimos la fortuna de poder ir a aprender con gente de Estados Unidos, con varios médicos, hacer varios tipos de rotaciones. Entonces, de ahí fuimos aprendiendo. Después cada uno tiene su propio estilo. Pero digamos, son todas cosas que uno ve, que uno aprende también lo bueno y lo malo. Y uno descarta lo malo, que lo que no le gusta del médico, digamos. Pero por lo menos ve cómo se va aprendiendo. Y después uno, a partir de eso, va generando su propia experiencia, va aprendiendo, y ahí sí vienen los cursos cadavéricos y los cursos ya más formales. Pero me parece que siempre un curso de ecografía musculoesquelética y una rotación, por lo menos una, yo habitualmente cuando vienen con muy poca experiencia, le digo, miren, empecemos con una, yo te voy a enseñar lo básico, yo no quiero que veas cómo hago yo sobre las madres. Empezá con lo básico, empezá a aprender cómo uso yo el ecógrafo, qué diagnostico y cómo pienso. Después sí, venite al otro año, practicá este año, aprendé un poco más de ecografía, aprendí un poco más de cómo se charla sobre el dolor musculoesquelético, y después venite en un año y venimos ya con otro background para poder hacer un segundo step, y ahí ver qué otras cosas le faltan como para seguir aprendiendo. Y ahí es donde yo les voy planteando como pequeñas rotaciones, pero depende del nivel. Ustedes tienen, nos puede decir para los médicos que nos están viendo, ¿qué instancias de formación tienen en Grupo Pro Salud? Ustedes tienen una página web donde pueden orientarse. Nosotros tenemos una página web donde pueden orientarse sobre los distintos cursos. Tenemos cursos de ecografía básica, o sea, de ecografía musculoesquelética, con algo de introducción a la medicina regenerativa, donde se dan pequeños conceptos sobre plasma rico en plaquetas, prototerapia, todas las terapias biológicas. Esa es una de las cosas, de lo más básico para mí que se necesita. Tenemos rotaciones en nuestros centros, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Después tenemos los cursos ya un poco más avanzados, como el curso de columna, cursos con pacientes, como se va a hacer en Bariloche este año en octubre, en donde se habla sobre medicina regenerativa. Ahí sí tenemos una charla mucho más larga sobre los distintos tipos de terapias biológicas, indicaciones, contraindicaciones, por qué sí un paciente, a este sí, a este no. Y ahí es donde se ven pacientes y los médicos ven cómo tratamos pacientes. Y para mí el último paso es el cadavérico, porque el cadavérico no solo es la práctica, sino que el médico te puede corregir cómo estás haciendo las cosas. Entonces, si vos algo estás haciendo mal, es la instancia en donde te pueden retar sin lastimar. ¿Está bien? Te pueden corregir sin lastimar. Y ahí es cuando uno ya te da lo que hay, es porque ya estás listo. De esta manera le ponemos fin a este capítulo del podcast Café con tu Doctor. Pero antes queríamos darle unas palabras finales a nuestro invitado. No, les quería agradecer por la invitación, así que fue una charla amena. Gracias, doctor. Que tenga igualmente mucho éxito en el curso y bueno, ahí nos seguimos conversando. Muchas gracias.